Proyecto Paperclip. Cómo los nazis crearon la NASA y controlaron América. ¿Qué harías si te dijera que todo lo que sabes sobre la conquista del espacio es una mentira? Que los mismos hombres que construyeron los cohetes que llevaron al hombre a la Luna, también construyeron las armas que masacraron a miles de personas en los campos de concentración nazis? Hoy vamos a revelar uno de los secretos más oscuros y perturbadores de la historia moderna. El Proyecto Paperclip. Una operación encubierta que no solo cambió el curso de la Guerra Fría, sino que literalmente puso a criminales de guerra nazis en el corazón del gobierno estadounidense y les permitió crear la NASA. Esta no es ficción, son documentos desclasificados. Son hechos que el gobierno estadounidense mantuvo ocultos durante décadas. Y cuando termines de ver este video, nunca más verás el programa espacial con los mismos ojos. Mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin en Europa. Mientras el mundo celebra la derrota del régimen nazi, algo siniestro está ocurriendo en las sombras. Los servicios de inteligencia estadounidenses no están buscando justicia para los criminales de guerra nazis. Están buscando reclutar a los mejores. El Proyecto Paperclip nació oficialmente el 20 de agosto de 1945, apenas 3 meses después del fin de la guerra en Europa. Su nombre código venía de los clips de papel que se usaban para marcar los expedientes de los científicos nazis que serían útiles para Estados Unidos. Pero aquí es donde la historia oficial miente. Nos dicen que este proyecto fue una respuesta desesperada ante la amenaza soviética. La verdad es mucho más perturbadora. El Proyecto Paperclip fue planificado mucho antes del final de la guerra. Documentos desclasificados revelan que ya en 1943, agentes estadounidenses estaban identificando y protegiendo científicos nazis clave. ¿Por qué? Porque sabían que estos hombres no eran solo científicos comunes, eran los arquitectos de las armas más avanzadas del mundo. Habían desarrollado tecnología que estaba décadas por delante de cualquier cosa que tuvieran los aliados. Permíteme presentarte al hombre que simboliza toda la hipocresía del Proyecto Paperclip, Wernher von Braun. Para la historia oficial, es el padre del programa espacial estadounidense, el genio visionario que llevó al hombre a la Luna. Para la historia real es algo completamente diferente, y von Braun no era solo un científico nazi, era un miembro activo de las SS, la organización paramilitar más siniestra del Tercer Reich. Bajo su supervisión directa, más de 20.000 trabajadores esclavos murieron construyendo sus cohetes V2 en la fábrica subterránea de Mittelbau-Dora. Estas personas, prisioneros de guerra, judíos, gitanos, disidentes políticos, fueron literalmente trabajados hasta la muerte para construir las armas milagrosas de Hitler. Pero von Braun no estaba solo. Junto con él llegaron más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos nazis. Hombres como Kurt Blom, que había experimentado con armas biológicas en prisioneros humanos. Hubertus Stockholm, el padre de la medicina espacial, que había realizado experimentos de congelación en seres humanos vivos. Walter Schreiber, que había dirigido programas de guerra biológica que incluían experimentos con tifus en campos de concentración. Estos no eran científicos reluctantes como nos quieren hacer creer. Eran criminales de guerra que habían participado activamente en algunos de los crímenes más atroces de la historia humana. ¿Cómo logró el gobierno estadounidense justificar la incorporación de criminales de guerra nazis? Simple. Mintieron masivamente. Los documentos oficiales del Proyecto Paperclip fueron sistemáticamente falsificados. Los expedientes de los científicos nazis fueron limpiados. Sus afiliaciones al partido nazi fueron eliminadas o minimizadas. Sus crímenes de guerra fueron omitidos o descritos como participación involuntaria. La OSS, precursora de la CIA, creó identidades completamente nuevas para estos hombres. Von Braun, que había sido un ferviente nazi y miembro de las SS, fue transformado en un científico apolítico que solo quería conquistar el espacio para el bien de la humanidad. Pero aquí está lo más perturbador. Esto no fue una operación rogue de algunos agentes rebeldes. Fue aprobada al más alto nivel.
El propio presidente Harry Truman había ordenado específicamente que ningún nazi ardiente o criminal de guerra fuera admitido en Estados Unidos bajo este programa. ¿Qué hicieron sus subordinados? Ignoraron completamente sus órdenes, y cuando Truman descubrió la verdad años después, ya era demasiado tarde. Los nazis ya estaban profundamente integrados en el complejo militar industrial estadounidense. Se crea oficialmente la NASA. ¿Quién fue nombrado director del Marshall Space Flight Center, el corazón del programa espacial estadounidense? Wernher von Braun. El mismo hombre que había construido cohetes con mano de obra esclava para bombardear Londres. Pero von Braun no llegó solo. Trajo consigo a todo su equipo nazi. Arthur Rudolph, que había sido el director de producción en Mittelbau-Dora, donde murieron miles de esclavos, se convirtió en el director del proyecto Saturno V, el cohete que llevó al hombre a la Luna. Ernst Stullinger, otro ex-nazi, se convirtió en el director asociado de ciencias en el Marshall Space Flight Center. Kurt Debus, que había estado presente durante las ejecuciones de trabajadores esclavos saboteadores, fue nombrado director del Kennedy Space Center. ¿Entiendes la magnitud de esto? La NASA, la organización que supuestamente representa lo mejor de la humanidad, fue literalmente construida por criminales de guerra nazis. Y aquí viene lo más escalofriante. Estos hombres no solo aplicaron su conocimiento científico, aplicaron su metodología. La cultura organizacional de la NASA en sus primeros años reflejaba principios de eficiencia y disciplina que tenían raíces directas en la organización militar nazi. Pero el proyecto Paperclip no se limitó al programa espacial. Fue mucho más profundo y siniestro de lo que jamás imaginaste. Los nazis del Paperclip se infiltraron en todas las áreas críticas del gobierno estadounidense, en los laboratorios de armas químicas y biológicas de Fort Detrick, en los programas de investigación médica de universidades prestigiosas, en las operaciones de inteligencia de la recién creada CIA. ¿Recuerdas el MK Ultra, el programa de control mental de la CIA que ya hemos explorado en este canal? ¿Adivina quién proporcionó la expertise inicial en drogas psicoactivas y técnicas de lavado de cerebro? Los científicos nazis del Paperclip. Kurt Blom, el experto en guerra biológica nazi, fue contratado directamente por el ejército estadounidense para continuar sus investigaciones, las mismas investigaciones que había realizado en prisioneros humanos en los campos de concentración. Hubertus Struckhol no solo se convirtió en el padre de la medicina espacial estadounidense, sino que sus experimentos previos en humanos proporcionaron los fundamentos para los programas de tortura y interrogatorio que la CIA usaría durante décadas. La red de influencia nazi se extendió como un cáncer a través del establishment estadounidense. Universidades, corporaciones, agencias gubernamentales, todos fueron infiltrados por hombres que habían jurado lealtad a Adolf Hitler menos de una década antes. ¿Cuáles fueron las consecuencias reales del proyecto Paperclip? Van mucho más allá de poner al hombre en la luna. Primero, estableció un precedente peligroso, que Estados Unidos estaba dispuesto a hacer pactos con el diablo si servía a sus intereses estratégicos. Este precedente se repetiría una y otra vez durante la Guerra Fría, con dictadores, traficantes de drogas y terroristas. Segundo, corrompió fundamentalmente la integridad moral del complejo militar industrial estadounidense. Cuando reclutas criminales de guerra y les das posiciones de poder, no solo obtienes su conocimiento, adoptas su mentalidad. Tercero, y esto es lo más importante, estableció las bases para el estado de seguridad nacional moderno. Los mismos hombres que habían perfeccionado las técnicas de control social bajo el régimen nazi, ahora estaban aplicando esas técnicas en el contexto estadounidense. ¿Por qué crees que los programas de vigilancia masiva, los experimentos en poblaciones civiles y las operaciones psicológicas se volvieron parte integral de la estrategia gubernamental estadounidense? Porque los arquitectos de estos programas habían aprendido su oficio bajo el régimen más represivo de la historia moderna. Hoy, más de 75 años después, el legado del proyecto Paperclip sigue vivo. Cada vez que ves un lanzamiento de la NASA,
Estás viendo el fruto de la tecnología desarrollada por criminales de guerra nazis. Cada vez que el gobierno justifica programas de vigilancia masiva o experimentos clasificados, está usando precedentes establecidos por hombres que una vez sirvieron a Adolf Hitler. La pregunta que debemos hacernos no es si el proyecto Paperclip fue justificado por la amenaza soviética. La pregunta es, ¿cuántas otras operaciones similares están ocurriendo ahora mismo? ¿Qué otros pactos diabólicos está haciendo el gobierno en nombre de la seguridad nacional? Los documentos del proyecto Paperclip solo fueron desclasificados completamente en los años 2000. 55 años de secreto. ¿Qué otros secretos están enterrados en archivos clasificados, esperando ser revelados? La historia del proyecto Paperclip nos enseña una lección fundamental. Nunca confíes ciegamente en las narrativas oficiales. Siempre pregúntate quién se beneficia, qué se está ocultando y cuál es el verdadero precio del progreso. La próxima vez que veas las estrellas y pienses en la conquista del espacio, recuerda, fue construida sobre los huesos de 20.000 esclavos y diseñada por hombres que una vez juraron lealtad al régimen más malvado de la historia. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar tu confianza en las instituciones? Déjame saberlo en los comentarios. Y si este video te abrió los ojos como espero, compártelo. La verdad debe ser conocida. ¿Qué otros secretos gubernamentales quieres que investiguemos? Escríbeme en los comentarios y dale like si quieres más verdades ocultas como esta.